Bueno, primero que todo, pues muy buenas tardes para todos. Veo muchísimas personas conectadas, muy cercanas, amigos, familiares, clientes, personas muy cercanas a Forming y a nosotros, pues feliz de que estén con nosotros otra vez, tomándose un cafecito con nosotros este miércoles, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Bueno, y entremos en materia. Vamos a arrancar entonces. Muy bien, hoy tenemos un tema maravilloso que es el tema del miedo. Es un tema interesante y es un tema que vale la pena revisar con mucha atención. Vamos a estudiarlo esta tarde con mucha minuciosidad y rigurosidad. Vamos a conocer gente muy chévere esta tarde. Ya les voy a presentar a unos invitados que tengo, pero básicamente este es un tema importante porque como nunca antes tenemos que aprender a gestionar esta emoción llamada miedo. Entonces vamos a arrancar, vamos a entender todo esto, vamos a entender todo lo que hay detrás de esta emoción, lo que hay detrás del miedo y realmente entender que el miedo es un compañero nuestro, puede ser nuestro mejor aliado en vez de convertirse en una barrera o en un freno para todos nuestros proyectos. Entonces, vamos a arrancar en materia. Bueno, bienvenidos de verdad, como siempre, pues feliz de que estén con nosotros. Bueno, antes de que arranquemos, pues les sugiero, como siempre, que tengan un papelito a la mano, que tengan una libreta, que tengan un cuaderno para tomar apuntes. Igual las personas que, como siempre, quieran tener este material, con mucho gusto se los vamos a enviar. Eh, Ustedes en el chat nos dejan sus datos, su correo para poderles devolver por el correo electrónico en el chat pues el material y nos dicen que es que quieren tener una copia del material y con muchísimo gusto nosotros les enviamos el material de la presentación. Sin embargo, pues estas presentaciones están diseñadas para que el instructor pues comente muchos de los temas, entonces pues sí vale la pena tener al lado un cuadernito, una libreta para tomar los apuntes del caso. También los videos que voy a presentarles hoy, hoy tenemos 3 videos, también los vamos a subir a la página de Facebook de Forming y también los vamos a subir a nuestra página de YouTube, en donde también en el canal los pueden ver. En este canal, pues también les cuento que ya están los 3 cafés anteriores, ya están, digamos, disponibles para todos. Esos 3 cafés ya los pueden ver con toda calma. El canal se llama Forming TC en YouTube y ustedes pueden entrar ahí y verlos las veces que quieran o recomendárselos a amigos o a familiares, a personas que quieran mucho y que ustedes vean que pues deben ver estas conferencias. Bueno, entonces vamos a avanzar entonces en el tema. Bien, la introducción de hoy pues sencillamente tiene que ver con que estamos pasando una situación difícil, una situación de cambio disruptivo, que es una situación de un cambio muy difícil porque es un cambio en donde todo lo que teníamos se revalúa, todo lo que sabíamos se revalúa y esto nos pone de verdad en una situación muy difícil y hace que el miedo, que es esta emoción tan potente, empiece a tomar el control de muchos de nosotros. Yo creo que con el pasar de los días y de las semanas y de las noticias y de todo esto, que está pasando, pues cada vez más esta emoción se afianza y si nosotros no tenemos las herramientas correctas para administrar esto y gestionar esta emoción, pues va a ser muy difícil que salgamos, digamos, bien preparados de esta situación y enfrentar lo que viene, que es la recuperación, que vendrá después de esta respuesta inmediata, que es la fase en donde estamos en este momento, en esta crisis. Entonces, por eso la introducción de hoy tiene que ver con básicamente entender esta emoción, comprender sus dimensiones desde distintas aristas. Yo he querido traer a esta conferencia de hoy distintos enfoques de distintos colaboradores científicos y catedráticos y académicos que pueden darnos una luz muy variada sobre cuál es el enfoque correcto de enfrentar el miedo. Entonces, bueno, vamos a arrancar entonces. Y lo primero que quiero que hagamos para conectarnos con este tema, como siempre lo hago en los cafés, es que quiero que de verdad empecemos a participar de manera activa en esta conferencia. Yo sé que estos medios virtuales y remotos, pues,
limitan mucho la interacción humana en algunos aspectos, pero también nos permiten comunicarnos a todos y esa es la parte súper interesante. Quiero que cada uno en una hojita, antes de que arranquemos, en un papelito, al lado de su computador, en una libretica, escriba sus 5 principales miedos en este momento de su vida. Quiero que cada uno tome una nota y les voy a dar un minuto para que lo hagan con calma, pero escriban de verdad cuáles son sus 5 principales miedos en este momento. Hagamos esa tarea bien juiciosos antes de arrancar, antes de ponerle un pie encima al material, ¿vale? Son sus 5 miedos en este momento más fuertes, los que ustedes ya tienen identificados y los sienten y los tienen clarísimos. ¿Cuáles son esos 5 miedos? Escribámoslos. Ahí hay de todo, puede haber miedos de distintas índoles, ¿no? La ventaja es que es un documento totalmente privado y ustedes pueden escribir con total tranquilidad y claridad cuáles son sus miedos, pero registrémoslos. Cinco, solo 5. Puede que tengamos más, pero por ahora solo 5, los 5 más potentes. Bueno, vamos a dejar en remojo esos 5 miedos, los vamos a dejar ahí quieticos en la hoja por ahora. Los vamos a dejar ahí al alcance de nosotros en la libretica o el cuaderno y vamos a arrancar entonces. Bueno, yo quiero contarles algo que a partir de este café voy a empezar a hacer y yo creo que es interesante. Pues no hay nada más rico que tomarse un café con amigos y con amigos nuevos, con personas nuevas, de conocer personas verdaderamente nuevas en la vida. Yo voy a tratar, de verdad, a partir de este café de hoy, de conectarlos a todos ustedes, como yo en algún momento me he conectado por distintas razones y por distintas personas y por distintas situaciones y circunstancias, eh, con mucha de la academia y con muchas personas importantes que nos aportan cosas valiosas. En cada café, yo les voy a entregar a ustedes una lista de personas que les voy a presentar. De hecho, puede que algunas de estas personas ya ni siquiera estén vivas, como es el caso de hoy con Robert Plutchik, un psicólogo maravilloso norteamericano, que nos dejó un legado estupendo para poder estudiar y entender este tema de las emociones y específicamente del miedo, que es nuestro tema de hoy. Pero digamos que la idea es que ustedes a partir de estas listas de personas que yo les entrego en cada café o les voy a entregar, pues arranquen un trabajo de estudio propio, es decir, que lean sus libros, que busquen sus videos, que busquen toda su literatura y sus aportes, porque yo lo digo mucho a mis alumnos en las clases, cuando tengo las clases presenciales, les digo, yo me siento como ese amigo de uno que le tiene la bicicleta al amigo mientras él pedalea y toma equilibrio y avanza. Yo tengo hoy la bicicleta, pero por supuesto ustedes son los que pedalean y ustedes son los que avanzan y ustedes son los que van a crecer muchísimo y eso es el propósito de este café de los miércoles, realmente no es otro, que todos crezcamos y que las personas que están alrededor nuestro también crezcan y tengan, digamos, una visión mucho más estructurada y más profunda de los temas para poder tomar mejores decisiones y en últimas vivir felices, vivir mucho mejor. Hoy les voy a presentar a 3 personas maravillosas. Vamos a arrancar con un indio. Este es un yogi de la India, muy conocido con el nombre de Sadhguru. Es una persona maravillosa, yo lo sigo, lo he estudiado mucho, es muy polémico, la verdad, y ustedes van a ver videos de él más adelante, se van a sorprender y van a decir, uy, Santiago, ¿qué me puso a ver con este señor? Él, a diferencia de otros colegas de él de la India, e incluso de Asia, de otras partes del mundo, que hacen pues mucha meditación y son expertos en yoga y en todo este tema de la metafísica, etcétera. Él es muy polémico, pero tiene algo que me encanta y es que es muy pragmático. Es una persona súper práctica y dice las cosas sin rodeos y al pan pan, al vino vino. Eso me encanta de él.
Entonces nos traslada conceptos muy profundos, de una manera muy sencilla y súper gráfica. Entonces, por eso me encanta seguirlo y estoy, digamos, muy sintonizado con muchos de sus conceptos. Hoy les traje 2 videos de él y ahorita vamos a empezar con uno que es maravilloso. Está Robert Plutchik. Robert Plutchik fue un psicólogo norteamericano que dejó un legado estupendo para el estudio de los comportamientos de las emociones. De hecho, van a ver algo súper bonito que les voy a explicar ahora, que es su teoría, el centro de su teoría, para poder entender este tema de las emociones de una manera mucho más clara y profunda. Si uno entiende sus emociones, entiende qué le pasa y puede solucionar muchos de sus propios temas. Y está un médico, un doctor maravilloso español, que es Mario Alonso Puig. Mario Alonso Puig es una persona que ha sido un cirujano súper reconocido del sistema digestivo, un médico, una eminencia en el sistema digestivo de los humanos. Y él, después de estudiar y de trabajar muchos años como director de muchas clínicas en Estados Unidos, en hospitales maravillosos de Estados Unidos, se dedicó al tema del cerebro también. Empezó su viaje apasionante de exploración por el tema de la neurología y del cerebro. Y hoy día está dedicado a ser conferencista y digamos, a ser un gran divulgador científico de los avances de las neurociencias y con una rigurosidad técnica y médica muy importante. A mí me gusta mucho este doctor Mario porque a él le pone una rigurosidad científica a sus temas que me encanta. Y también lo dice de una manera sencilla, sin enredos, sin llevarnos a demasiadas cosas de términos complicados técnicos. Entonces es una persona que también nos aporta mucho. Yo les voy a dejar, digamos, estos 3 nombres para que ustedes los empiecen a buscar, los empiecen a investigar. Y en cada cafecito que nos tomemos cada tarde de los miércoles, ustedes se lleven 3 o 4 personas que sigan ya ustedes siguiéndolos, y ahí yo creo que vamos a crecer todos y ustedes a crecer muchísimo, porque lo que yo hago hoy en este café es agarrar un poquito de las teorías de estas personas, pero digamos ustedes van a tener todo el tiempo en sus casas y con sus familias y sus seres queridos para estudiar esto. Bien, ahí están nuestros 3 invitados que vamos a conocer hoy. Un gustazo conocer a estos 3 pensadores que nos van a dejar muchas enseñanzas hoy. Bueno, y vamos a arrancar con nuestro yogi indio, que su verdadero nombre es Hagi Vasudev, pero se conoce mucho más con su nombre Sadhguru. Bien, vamos a arrancar con un video de él que nos va a sensibilizar mucho con respecto al tema del miedo. Pónganle mucha atención, concéntrense mucho. Yo voy a subirle aquí el volumen a mi computador para que ustedes tengan mejor volumen allá en sus equipos. Vamos a ver este video y ya estoy con ustedes en unos minuticos. Este es un video muy cortito y lo vamos a ver, pero muy profundo, muy interesante. Arranquemos. Cuando un 1% de tu vida, digamos, que se lleva a cabo conscientemente, y el 99% accidentalmente, debes estar muerto de miedo de la vida. ¿De qué otra manera vivir? Entonces, ¿de qué tienes miedo? Algo que pasará o que crees que pasará, ¿no es así? Si no sabes nada de esto, entonces eres un ser accidental. El hecho de que tengas miedo es bueno, de lo contrario puedes causarte un enorme daño a ti mismo. Namaskaram, Sadhguru. Muchas personas dicen que los pensamientos crean karma y que a veces nuestros mayores miedos se repiten en nuestras mentes a diario. Entonces, ¿cómo detenemos ese flujo de pensamientos? ¿Y cómo evitamos que esos miedos se materialicen? Y también, ¿cómo reducimos el karma no deseado? Wow. Mira, todo este asunto del karma ha sido muy mal entendido y se ha proyectado como un proceso fatalista. El karma significa esto. Karma significa acción. Literalmente se traduce como acción. Mientras estás sentada aquí, hay actividad física sucediendo, hay actividad mental sucediendo, hay actividad emocional sucediendo, hay actividad energética sucediendo. Estas 4 dimensiones del karma están sucediendo dentro de ti cada momento de tu vida. Tanto en la vigilia como en el sueño está sucediendo. Ahora sí te hago una pregunta. Desde hoy por la mañana, desde que te despertaste hasta este momento,
How much of these 4 dimensions of karma are you conducting consciously? ¿Cuánto de estas 4 dimensiones del karma estás manejando conscientemente? ¿Cuánto crees? Porcentaje. Bien por debajo del 1%, créeme. Está muy por debajo del 1%. Cuando un 1% de tu vida, digamos que se lleva a cabo conscientemente, y el 99% accidentalmente, debes estar muerto de miedo de la vida. ¿De qué otra manera vivir? Si estás conduciendo un coche y el 99% es accidental por la forma en que estás conduciendo, ¿te asustarías o no? Entonces el miedo es una consecuencia de tu incapacidad para manejar la naturaleza de tu intelecto. Mira, la experiencia de tu vida está sucediendo de esta manera. Estas son 3 dimensiones. Hay algo llamado memoria, que te alimenta todo el tiempo. La memoria no es solo lo que recuerdas. No recuerdas hace 10 generaciones cómo se veía tu bisabuela. ¿Lo haces? No lo haces. Pero su nariz está en tu cara. ¿Sí o no? Tienes memoria genética, tienes memoria evolutiva, tienes memoria kármica, niveles de memoria articulados e inarticulados. Todo esto es memoria de la cabeza a los pies. Cada célula del cuerpo es memoria, ¿no es así? Podemos tomar una célula y crear la totalidad de ti. Y así es como lo hicieron también tus padres. Solo una célula. Y verás, te vuelves así. Así que hay una enorme cantidad de memoria en esto. Esta memoria rige ciertas cosas, pero hay una experiencia presente. La memoria es del pasado, pero el presente es de la experiencia, tu capacidad de experimentar. Si quieres experimentar algo, tienes que ser consciente, tienes que darte cuenta, solo entonces puedes experimentar. El futuro es una imaginación. Así que la memoria, la experiencia y la imaginación es entre estas 3 dimensiones que tú existes. La memoria no puede cambiar porque ya está ahí. Presente no tienes que cambiarlo porque eso también está aquí ahora mismo. Es solo la imaginación la cual puedes cambiar. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Algo que pasará o que crees que pasará, ¿no es así? El miedo siempre es sobre algo que no existe ahora mismo, siempre se trata de lo que va a pasar. Así que estás sufriendo aquello que no existe. Si estás sufriendo aquello que no existe, hay términos psiquiátricos para eso. ¿Hola? Tu único consuelo es que todos están en el mismo estado. Así es como suele ser en el asilo. Todos están en la misma condición, pero ahora mismo la gente está en esta condición. Lo que pasó hace 10 años todavía lo pueden sufrir. Lo que podría pasar pasado mañana ya lo sufren. Están sufriendo cosas que no existen, simplemente porque en tu sistema educativo estás estudiando acerca de todo, excepto cómo manejar esto. Si no sabes cómo manejar esto, no importa cuánta información sin sentido hayas reunido, no será de mucho uso para tu vida. Debes saber cómo mantener esto, cómo conducir este cuerpo, cómo conducir esta mente, cómo conducir esta estructura emocional y la estructura de la energía. Si no sabes nada de esto, entonces eres un ser accidental. El hecho de que tengas miedo es bueno, de lo contrario puedes causarte un enorme daño a ti mismo. Cuando... Bien, bueno, ¿qué les pareció? Yo creo que este es un video que hay que verlo varias veces. Yo creo que yo me lo he visto muchas veces y cada vez que lo veo analizo mucho mejor el contenido, pero realmente aquí hay algo maravilloso y es que nos dice él en ese video algo que es muy potente y es que mucho de nuestro miedo está realmente en nuestra imaginación. Y es verdad. Vamos a empezar entonces a estudiar esto y a darle la vuelta al tema para empezar a entenderlo a fondo y empezar a dominar este miedo y empezar a controlar nuestra emoción y ponerla a nuestro favor, porque sí es posible hacerlo, claro que sí es posible. Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestro capítulo 1, empezando por entender muy bien qué es una emoción. ¿Por qué vamos a arrancar por aquí? Vamos a arrancar por aquí porque el miedo es una emoción. Y si yo no entiendo qué es una emoción, difícilmente voy a llegar a comprender al miedo. Entonces, empecemos con las emociones. Bueno, las definiciones académicas, que pues aquí las dejaré en el material. Aquí hay una definición académica interesante, digamos muy rigurosa, pero digamos que de esta definición
yo quiero extractar la parte sencilla. Las emociones están diseñadas, están pensadas, están construidas con 3 fines básicos. El primer fin es un fin adaptativo para nosotros como especie. El segundo es un fin motivacional. Y el tercero es un fin, digámoslo, social. O sea que en términos prácticos las emociones nos sirven para 3 cosas. Primero, para adaptarnos y para dar una respuesta correcta a nuestro entorno y sobrevivir en el entorno, o sea, en una adaptación a ese entorno. La número 2, como un tema motivacional para poder actuar en ese entorno, es decir, hacer cosas en ese entorno, movernos hacia distintos proyectos y caminos, pero la segunda es una motivación. Y la tercera intención o finalidad de una emoción es la función social, que en el humano, bueno, en general en los mamíferos es muy importante, porque ya lo van a ver más adelante, nosotros los mamíferos somos seres de relaciones, todos los mamíferos, todos, absolutamente todos, pero en el humano esto es todavía más potente. Entonces somos seres que nos relacionamos permanentemente. En resumen, entonces, las emociones nos ayudan y nos equipan para adaptarnos, para comunicarnos socialmente y para impulsarnos a actuar. Teniendo claro esto, como definición, quiero repasar algo que vimos en un café pasado, simplemente muy rápido, porque de aquí también se van a desprender unas ideas interesantes. Nosotros tenemos un cerebro que está, digamos, dividido en 3 componentes principales, y cada uno de estos componentes tiene una función dentro de nuestro ser. El cerebro reptil, que ya lo vimos en una clase anterior, es el cerebro de la programación, de las respuestas automáticas, es el cerebro de la reproducción y de la supervivencia de la especie. Arriba de este cerebro está el cerebro límbico o emocional, que es este que está en color púrpura, que es el cerebro de las emociones, el tema en el que estamos. Ahorita nos vamos a meter muy a fondo en este cerebro. Y arriba está la corteza cerebral, que es nuestro cerebro de la lógica y el pensamiento lógico, el que nos diferencia de otros seres mamíferos en este planeta. Este es el que nos hace humanos realmente, porque este es el que administra todo lo que está abajo, en la medida de lo que puede, claro. Bien, entonces con estos 3 cerebros claros, vamos a entrar de fondo en el cerebro emocional. Hoy nos vamos a meter durísimo en este cerebrito, en el cerebro mamífero, en el cerebro de las emociones. Bien, la estructura operativa, digámoslo así, del miedo como emoción, tiene 2 componentes importantes. Una sustancia que podríamos llamarla una sustancia neural, que es absolutamente biológica, y una sustancia mental. ¿Eso qué quiere decir, Santiago? Eso quiere decir básicamente lo siguiente. Cuando nosotros nos enfrentamos a una amenaza, nuestro cerebro reacciona de 2 maneras simultáneas. Primero, hay una reacción que es, por decirlo de alguna manera, involuntaria. Nosotros no la controlamos, porque ahí toma las riendas el cerebro límbico y el cerebro reptil, y es un sustrato absolutamente biológico. Cuando nos sentimos amenazados, hay una respuesta biológica por un lado. Esa es muy difícil de controlar. Y la segunda respuesta es mental. Ustedes ven ahí la palabra hardware y la palabra software. Sí, el software y el hardware son básicamente más o menos esto. Hay muchas personas que me han preguntado en clase, Santiago, ¿cómo es ese cuento de la mente? Yo no he podido entender un poquito qué diferencia hay entre el cerebro y la mente, y si la mente es parte del cerebro o el cerebro es al lado de la mente, esa vaina, ¿cómo es ese rollo? Salud para su cafecito. Quiero que se tomen un buen traguito de café y empecemos a estudiar esto. Miren acá. ¿Cómo es el cuento de la mente? La mejor analogía que podemos tener es esa. Nuestro cerebro tiene un hardware, o sea, el computador, si lo quieren ver así, y ese computador es nuestro cerebro, la parte física del cerebro. Pero por el otro lado está el software, está el sistema operativo con el que nosotros hacemos que funcione ese computador, y esa es la mente.
Entonces, aquí tenemos ya dos ideas interesantes. La mente es la manera en que tú realmente usas tu cerebro. Y la mente es realmente tu programa, es tu software. Esa es tu mente. Todos tenemos algunas cosas parecidas en estos programas, pero también tenemos cosas diferentes, a pesar de que usamos el mismo computador, ¿ok? O sea, todos tenemos el mismo equipo, el mismo cerebro, igualito, pero no el mismo programa. El programa es mucho más modificable, fácilmente modificable que el computador. Aunque les tengo una noticia que lo hablábamos en una clase anterior, y es algo maravilloso del cerebro. Decíamos que, por ejemplo, los taxistas de Londres tienen una parte del hipotálamo desarrollada, que es donde está el campo de la memoria, desarrollado mucho más potente y más robusto que otros mortales. Y es verdad, eso se ha hecho con análisis técnicos, con tomografías, etc. ¿Por qué ellos pudieron modificar ese cerebro? Es decir, miren lo interesante de lo que yo estoy diciendo. Es como si yo les planteara a ustedes que el programa o el sistema operativo de su computadora puede modificar su computador desde el punto de vista físico. Ustedes me dirían, Santiago, estás loco, eso no puede pasar. El sistema operativo no puede modificar el equipo. En un computador no pasa eso, pero en nuestro cerebro sí. Aquí hay una cosa muy potente en lo que estoy diciendo y es que nuestro programa, nuestra mente, puede modificar el equipo que tenemos para que funcione la mente, que es nuestro cerebro. Eso se llama plasticidad cerebral. Entonces, tenemos que tener claro que digamos, la respuesta operativa de nuestro cerebro, en un lado está la parte física y en el otro está la parte mental. La combinación de esos dos factores es lo que da nuestras respuestas y es lo que da las soluciones o las barreras que podemos tener frente a cualquier cosa. Bien. Hay digamos, ejemplo que yo quise traer a la clase que nos ayuda mucho a aclarar esto que estoy diciendo, que es esa diferencia que siempre hemos tenido entre el dolor y el sufrimiento. Y entonces, la pregunta es, bueno, Santi, ¿y el dolor y el sufrimiento cómo son? El dolor hace parte de nuestro cerebro, parte física. Evitar el dolor es técnicamente muy difícil, es imposible, es muy, muy complicado. Pero lo que sí podemos evitar más fácil es el sufrimiento. El sufrimiento sí es mental, mientras que el dolor es muchísimo más físico. El dolor es realmente parte del equipo, pero el programa es el sufrimiento. Entonces, a mí se me puede morir un ser querido y me duele, o a cualquiera de nosotros se nos muere alguien y nos duele. Pero ¿qué tanto vamos a sufrir a partir de ese dolor? Eso ya está en nuestro modelo mental. Eso sí ya es nuestro software. Hay personas que sufrirán más poco y sacarán un aprendizaje muy rápido y superarán la situación, pero otras personas puede que sufran mucho más. Eso depende de cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que con esta analogía de estas dos palabras, esta diferenciación de estas dos palabras, nos queda más claro qué es la mente y cómo la mente funciona dentro de nuestro cerebro. Bien, con esta salvedad, vamos a ver algo maravilloso hoy. Bueno, aquí los quiero muy concentrados para que nos metamos en este tema. Aquí ya estamos metidos en el cerebro límbico de cabeza. Nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro límbico, en la plataforma donde está el hipotálamo, tenemos dos estructuras chiquititas que parecen como aceitunas. Son casi del tamaño de una aceituna, un poquito más pequeñas que una aceituna, y se llaman amígdalas. Nosotros tenemos amígdalas en muchas partes del cuerpo, no solamente en la garganta, hay muchas amígdalas, y en el cerebro tenemos dos. En esta fotografía de la presentación, solo se ve en esta imagen una, la otra está al otro lado, son dos. ¿Qué es lo que hace esta amígdala? Mucha atención. La amígdala, para hacer una analogía, es como nuestro disco duro de reacciones comportamentales. Me explico. Aquí están grabadas todas las memorias comportamentales de nosotros como personas, desde que nacimos, incluso desde antes de nacer. Y ahí se van guardando como carpeticas, como carpetitas, esas reacciones, con una cosa muy importante. Esas, digamos, archivos, por llamarlos de alguna manera, comportamentales que tenemos en la amígdala, son subconscientes. Nosotros no somos conscientes de eso.
puede que con la experiencia empecemos a darnos cuenta de cosas. Digamos, voy a ser muy obvio, pero alguno de ustedes me podrá decir, yo les pregunto, bueno, díganme algo que no les guste. Entonces ustedes me dicen, a mí no me gusta la sopa de espinacas. Perfecto. Eso está grabado allá. Y si a ti te dan una sopa de espinacas, reaccionas frente a eso de una manera determinada. Hay cosas que sabemos que no nos gustan y sabemos de pronto cómo vamos a reaccionar si nos enfrentamos a ellas. Pero la mayoría no lo sabemos. Es decir, están guardadas en esa amígdala desde que empezamos nuestra carrera evolutiva como personas y son totalmente, ¿qué? Subconscientes. Aquí es donde también se genera otra palabra que ustedes de pronto van a escuchar mucho en libros de texto y en muchos sitios si van a estudiar estos temas, que son las famosas improntas. ¿Las improntas qué son? Las improntas son esas marcas, digámoslo así, genéticas que están en una cultura, en un individuo y que también marcan mucho del comportamiento de ese individuo. Sobre esas improntas les voy a contar una historia bien interesante de un psiquiatra francés que se llama Clotaire Rappel. Clotaire Rappel, que es un psiquiatra francés que se nacionalizó en los Estados Unidos posteriormente, creo que es el único francés que lo ha hecho en la historia de la humanidad, entre otras cosas. Bueno, Rappel fue un psiquiatra que trabajó muchísimo con niños autistas. Trabajó muchísimo en Europa con estos niños autistas y generó unas teorías y unos conocimientos maravillosos sobre esto. Pero con todos sus conocimientos sobre el cerebro y sus conocimientos sobre la psicología y psiquiatría, después pasó al mercadeo, pasó al tema del marketing. Y en algún momento ya, viviendo en los Estados Unidos, se volvió muy famoso frente a muchas compañías del mundo porque él era experto o es experto realmente en detectar esas improntas en los seres humanos y a partir de esas improntas desarrollar proyectos de marketing o estrategias de marketing. Una de las compañías que lo llamó a él, esta historia es muy chévere, pónganle cuidado. Una de las compañías que llamó a Clotaire Rappel fue la compañía suiza Nestlé. Nestlé lo llamó y le dijo a Rappel, oiga, señor Rappel, nosotros necesitamos que usted nos ayude para vender café en Japón. Entonces Rappel les dijo, bueno, perfecto, yo necesito irme a vivir a Japón un periodo de tiempo. Me voy a ir un añito para Japón y después vengo y les digo qué hay que hacer. ¿Y él a qué se fue a Japón? Se fue a Japón a estudiar las improntas cerebrales de los japoneses frente al café. Cuando él regresó a Suiza, les dijo, mire, les tengo una noticia buena y una mala, ¿cuál quieren primero? Entonces ellos le dijeron, bueno, denos la noticia buena. La buena es que vamos a vender café como locos en Japón. Mucho, maravilloso. Eso va a ser campeón. Nos vamos a llenar vendiendo café en Japón. La mala, pues que nos toca esperarnos unos 18 años. ¿Cómo así que 18 años? Claro, porque si usted le hace un estudio hoy a un japonés, esto les estoy hablando que fue hace más de 20 y pico de años, hace más de 30 años. Si usted le hace un estudio a un japonés en sus improntas cerebrales, no hay una sola impronta cerebral con el café en un japonés. Todas las improntas de los japoneses dicen té. Están hechas, marcadas en sus cerebros con el té, pero no hay ninguna con ¿qué? Con café. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No se pongan tristes. Vamos a empezar en Japón a vender dulces de café, chupeticos de café, colombinas de café, para que estos japonesitos vayan creciendo y vayan generando la impronta en su amígdala. De tal manera que cuando lleguen a adultos, lo primero que pidan sea un café y ahí les llegamos con nuestro producto. El resto es historia. Hoy en día, Japón es uno de los 3 principales consumidores de café en el mundo. No quiere decir que hayan dejado de tomar té, pero toman muchísimo café. Y obviamente Nestlé es uno de los grandes, digamos, vendedores de café en Japón. Como esta hay muchas historias, pero quería solo contarles esta para que vieran ustedes la potencia que tiene este tema en la aplicación práctica. Entonces, la amígdala nos lleva a cosas como estas. Por ejemplo, miren esta gráfica, esta diapositiva. Por ejemplo, a esta niña, el papá la está regañando muy fuertemente
ella está viviendo un episodio muy fuerte. Y fíjense ustedes que el papá tiene un suéter como color café clarito, más o menos, ¿no? Un color cafecito claro. Bien. El cerebro va grabando todo, ¿no? El cerebro es una maquinita que está grabando las 24 horas del día y ahí se genera una impronta. Miren ustedes hasta dónde llega esta sutileza de este tema. Ese momento fue tan fuerte para esta chiquita que está aquí en esta gráfica, que una de las cosas que fijó su cerebro fue el color del suéter de su papá. Cuando esta niña llegue a adulta y entre a una tienda de ropa y vea un suéter que por su diseño le gusta mucho, pero solo haya ese color disponible, el mismo color de la impronta, rechaza ese producto. Dice, señorita, por favor, ¿tiene este suéter en otro color que no sea este? No, señora, qué pena, solo hay ese. Bueno, muchas gracias, no lo compro. O si va a comprar un automóvil y llega a comprar el carro y solo hay carro de ese color café clarito. Ella le va a decir al vendedor, el vendedor le dice, señora, tengo el color de café clarito. No, pero ¿cómo así? Este está en promoción, tiene no sé qué, tenemos un precio chévere, ta. No, mira, no me interesa, muchas gracias. Y chao. Ella nunca fue consciente de por qué rechazó ese suéter o rechazó ese carro o rechazó ese producto, pero allá está en la amígdala la impronta, ¿vale? Entonces, fíjense ustedes que nosotros cargamos con estos archivos para arriba y para abajo. Eso está metido dentro de nosotros y es algo que nosotros no podemos prever en nuestro comportamiento. Muchos de ustedes han oído historias y han visto historias de personas que de pronto hacen cosas rarísimas o loquísimas o extraordinarias y no supieron por qué. Porque en la amígdala estaba esa reacción, estaba esa impronta. Bien, con esta amígdala ya clara y con esta parte del cerebro límbico clara, vamos a avanzar entonces. Miren lo que pasa. Aquí hay otro concepto sobre el cual quiero que todos nos pongamos muy juiciosos, porque en psiquiatría y en psicología, y por supuesto en el tema neuronal, existe una cosa que se llama secuestro emocional. ¿Qué es un secuestro emocional? Un secuestro emocional es gravísimo, porque es cuando toma el control el cerebro reptil, a partir de ese estímulo de la amígdala, y nosotros nos volvemos pasajeros de nuestro propio cerebro. Ya no conducimos nada. Es decir, nuestro cerebro no diferencia entre un jefe grosero o entre un empleado grosero de un supermercado y un tigre dientes colmillo de sable como el que vemos en la imagen. Cuando se dispara el botón de pánico y se activa la amígdala en modo totalmente defensa, porque me siento amenazado, puede ocurrir una situación gravísima en cualquiera de nosotros que se llama secuestro emocional. Esos secuestros emocionales pueden ser con consecuencias muy complicadas para cualquiera de nosotros. Yo no sé, a todos nos ha pasado, y me incluyo de primero en la fila, que a veces hemos tenido que decirle a alguien, oye, perdóname, perdí el control, no supe por qué reaccioné así, discúlpame, de verdad, se me fue la mano, no quería lastimarte, o no quería ser grosero, o no quería dañar nuestra relación, en serio, no sé qué me pasó. En el fondo esa persona está siendo sincera porque realmente sufrió un secuestro emocional. Y ese secuestro emocional lo hizo ¿quién? La amígdala. Con ese cerebro que nos defiende, pero que también ataca para defenderse. Entonces, esto es muy complicado porque cuando nosotros no tenemos control emocional y no tenemos esa capacidad de análisis y de conciencia, pues podemos caer en situaciones de estas. Estamos expuestos todos los días a caer en este tipo de situaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa palabrita que se llama secuestro emocional. Normalmente los peores secuestros emocionales ocurren cuando hay situaciones muy extremas, es decir, cuando ya la amenaza es muy fuerte y la amenaza es muy letal contra ti y contra tu seguridad. Pero el cerebro se confunde y a veces el cerebro no diferencia entre una amenaza letal y algo que hubiera podido tener una respuesta mucho más proporcionada. Esa es la parte complicada. Bien, con estas aclaraciones, digamos, técnicas que he hecho ahora, vamos entonces a entrar en el funcionamiento emocional, es decir, cómo funciona todo esto dentro de nuestro cerebro. Es decir, cómo es el estricto funcionamiento de nuestras emociones en nuestro cerebro
y cómo nuestra mente reacciona a ellas. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo. El asco es una emoción. Y el asco es una emoción. Por ejemplo, yo les ofrezco a ustedes un sándwich que está descompuesto como el de la fotografía, por ejemplo. Cuando ustedes cogen el sándwich y se lo llevan a su boca y lo van a morder y ven que está descompuesto el pan, por ejemplo, que en este caso está dañado, pues ustedes huelen eso, ven eso y sienten que asco. Mi pregunta es, ¿el asco es bueno o es malo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan ahí por el chat? Díganme. ¿Qué opinan? ¿El asco es bueno o malo? ¿Qué creen ustedes? A ver, yo miro aquí sus respuestas. Bueno, muchos dicen que es muy bueno, ¿no? Ok. A otros que dicen que es malo. Depende. Está buenísimo. Ayuda a prevenir. Alerta. Muy bien. Sí. Miremoslo. El asco no es ni bueno ni malo. Es asco. ¿Cómo así, Santiago? Sí. Miremoslo desde esta óptica. Sí tiene de bueno, y en eso me identifico con los que dijeron bueno, en que ¿qué hizo el asco en este momento? Me salvó la vida. Si yo no siento asco, me como ese pan, me como ese sándwich descompuesto y pues me enfermo y me puedo llegar a morir, ¿ok? O sea que la emoción tiene una función y la hablamos hace un momento, es ayudarnos a adaptarnos a nuestro entorno para sobrevivir en el entorno, ¿de acuerdo? Eso fue lo que hizo el asco. Me dijo, Santiago, no te comas ese sándwich, guácala, y ahí fue cuando yo sentí esa sensación horrible y rechacé el sándwich, ¿de acuerdo? Me salvó la vida. Desde ese punto cumplió con su tarea. Pero digamos que en sí mismo no es ni bueno ni malo. Por eso el miedo, que es otra emoción, tampoco es ni bueno ni malo. Es miedo. Tenemos que mirar que tiene su lado positivo y su lado negativo si no está bien manejado. Aquí quiero hacer una salvedad interesante también. Una pregunta que nos hemos hecho y que también en clase la respondo a veces cuando me la hacen los alumnos es esta. Bueno, Santi, entonces el manejo emocional, ¿cómo es? Vamos a mirarlo, porque me regreso un poquito acá, a la anterior gráfica. Si yo les doy el sándwich y ustedes sienten asco, me devuelven, lo botamos a la basura, está muy bien. ¿A los cuántos minutos me vuelven a pedir comida? Si tenían mucha hambre, si era el almuerzo. Ustedes a los 3 minutos o 5 minutos me dicen, bueno, Santi, ya se me quitó el asco, ¿y qué me va a dar de almuerzo? Porque estoy con un hambre tremenda, ¿cierto? Y no he almorzado. O sea que el asco entra, hace su función y sale. Chao, se va. Es rápido. Su trabajo es muy veloz. Tú no puedes seguir con asco un día, ni 2 días, ni una semana, porque si sigues una semana con asco, pues te mueres porque no vuelves a comer. Entonces aquí queda otra enseñanza muy importante. Ojo con esto para que lo lleven en sus apuntes de esta clase. Las emociones son súper rápidas. Es que esa es su función, su naturaleza es veloz. Entran, hacen su trabajo y salen. Chao. Desaparecen. No se deben quedar. Si se quedan, empiezan los problemas. Imagínate tú con asco 15 días. O sea, se te complicó la vida. No, el asco sale rápido. Y ahí me vuelves a pedir un sándwich otra vez o una hamburguesa o lo que fuera y ya almuerzas. Ya, listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el camino correcto? Ahora, los que sí se demoran son los sentimientos. Ojo, van teniéndolo por ahí en sus apuntes y ahorita lo explicamos más a fondo. Los sentimientos se demoran un montón, años. Las emociones no. Las emociones entran, cumplen su función y chao. Y se van. Bien. El camino correcto emocional es este, si lo quieren ver así. Uno debe entrar a la emoción. Por eso aquí puse esta puerta con este corazoncito. Uno debe entrar a la emoción y absolutamente vivir la emoción, sentir la emoción. Eso de que no sienta las emociones no es correcto. Lo que sí tienes que hacer es salir de ahí, salir de la emoción. Porque si la emoción se queda y permanece, entramos en un tema que incluso en psicología es un problema y en psiquiatría es un problema grave y se llama estado de ánimo.
Un estado de ánimo es cuando una emoción entra y en vez de irse, se queda. Yo creo que todos ustedes han conocido personas, desafortunadamente, porque eso no es bonito ni es chévere, que viven tristes, o que viven de mal genio, o que viven amargadas, o que viven, no sé. Esas son personas que han entrado a una emoción y no salieron de ella. Se quedaron ahí. Entonces, al quedarse usted patinando y patinando en la emoción, se le enreda completamente todo el tema de su vida. Porque la emoción tiene una función clara. Entra, hace lo que tiene que hacer y chao. El sentimiento no. El sentimiento dura mucho. Un sentimiento dura toda la vida, mientras que una emoción es muy veloz. Entonces, con esto claro, vamos entonces a nuestro primer invitado de la tarde de hoy, de nuestro cafecito, que es nuestro psicólogo y psiquiatra Robert Plutchik. Los quiero muy concentrados, 4 minutos por favor acá, para que no se me vayan a perder porque esta explicación es maravillosa. Robert Plutchik trabajó 30 años de su vida con sus pacientes y pues en un entorno científico muy riguroso, decodificando todo este tema emocional. Y llegó a una teoría maravillosa que se llama la flor de las emociones o la rueda de las emociones. Así la pueden conseguir en internet si quieren ustedes buscar este contenido. El libro que él escribió, que es Emociones y Vida, la vida y las emociones y la vida, es un libro maravilloso en donde está explicado esto muy bien. Ahora, esta teoría ustedes la pueden encontrar también en internet y hay muy buenas explicaciones de ella y gráficas maravillosas y todo para que ustedes la puedan empezar a estudiar y a explorar y trabajarla. A ver, miremos qué fue lo que Robert Plutchik concluyó. Voy a pasar mi cámara para este lado. Exacto. Y aquí vamos a entrar entonces a mirar esta gráfica. Bueno, Plutchik, mirémonos la florecita esta que está aquí en la pantalla. Miremos esta flor. En el centro de la flor, este que estoy marcando acá con mi mouse, este centro de la flor, están las emociones, digámoslo así, primarias. Las más básicas y también, digámoslo así, muy potentes. Y en la medida en que yo voy saliendo de la flor hacia la parte exterior por el pétalo, la emoción va cambiando, es decir, va bajando su ¿qué? Su intensidad. La emoción es menos intensa. Entonces, analicemos cuáles son las principales emociones. Las del centro, veamos cuáles son las básicas. Éxtasis. El éxtasis es la felicidad más grande que puede sentir un ser humano. Después del éxtasis, no hay una felicidad mayor. Está la admiración, está el terror, el asombro, la pena, el odio, la furia y la vigilancia. Estas que están en el centro de la flor son básicas y muy potentes. En la medida en que vayamos saliendo hacia afuera, ahí valga la redundancia, yéndonos hacia afuera del pétalo, la emoción pierde potencia, pero también es distinta. Al perder potencia ya es diferente. Hagamos un ejemplo con el éxtasis. Si el éxtasis pierde energía y potencia, se llama alegría. Y si la alegría baja de intensidad, se llama serenidad. La admiración pasa a confianza y de confianza, si baja, se llama aprobación. El terror, si baja, se llama miedo, que es el protagonista de nuestra tarde de hoy, y si baja, se llama temor. El asombro, si baja de intensidad, se llama sorpresa, y si baja, se llama distracción. La pena, si baja, se llama tristeza, y si baja, se llama melancolía. El odio, si baja, se llama aversión, que es un rechazo muy fuerte, y si baja, se llama tedio o aburrimiento también. La furia, si baja, se llama ira, y si baja, se llama enfado. Y la vigilancia, si baja, se llama anticipación, y si baja de intensidad, se llama interés. Bien, hasta ahí es muy claro. Pero entonces Plutchik dijo, ok, acuérdense de esto, y me voy a regresar un poquito, ya vuelvo aquí, me voy a regresar acá. Las emociones potentes, esas del centro de la florecita, se dan aquí, en nuestro cerebro límbico. Pero, ojo, que en la medida en que vayan subiendo por el pétalo, entra como protagonista la corteza cerebral, es decir, nuestra parte lógica,
Me explico otra vez acá y regreso a la flor. La alegría y la serenidad ya van a tener un componente mayor de raciocinio. ¿De acuerdo? Por eso tienen menos potencia irracional, si lo quieren ver así, o inmanejable, si lo quieren ver así. Ahora, ¿cuáles son estas que están afuera de la flor? Estas son las emociones secundarias que también podríamos llamar en algunos casos ya sentimientos. A ver, les voy a hacer una pregunta a todos los que me están viendo, que tienen hijos. Yo les hago una pregunta, bueno, ¿qué sienten por su hijo? ¿Por su hijo o su hijita? Entonces la respuesta, se los juro, que muy probablemente va a ser, yo por mi hijo siento amor. Técnicamente, ¿qué es el amor? El amor es una mezcla de dos emociones básicas con incluso sus secundarias. Pregunto, por ejemplo, alguien por el chat deme el nombre de su hijo pequeño. Solamente el nombre de uno de los hijos. A ver, ¿quién por aquí? ¿Camila? ¿Quién? Bueno, Sebastián. Hablemos de Sebastián, ¿cierto? Que por ahí me lo vieron. Hay un montón. Juan, Joaquín, Mateo, divinos. Bueno, hablemos de Akira, divino. Samuel. Bueno, Sebastián. Hablemos de Sebastián, pero aplica para todos, porque a todos los amamos. La pregunta que le hago al papá o a la mamá de Sebastián es, ¿Sebastián te hace sentir o te ha hecho sentir éxtasis? Sí. O sea, después de esa felicidad difícil. Alegría, también. Serenidad, también. Ojo, así sea travieso, ¿no? Una cosa es que Sebastián sea travieso y otra cosa es que no vuelva a la casa. ¿Estoy? O sea, que si yo le digo que Sebastián no está en su cuarto y no aparece, hasta ahí le llegó a usted la serenidad. O sea que Sebastián sí me genera mi serenidad, por más de que sea un niño travieso en ese caso. ¿Admiras a Sebastián o a tu hijo? Sí. ¿Confías en él? Sí. ¿Lo apruebas o lo aceptas como es? Sí. Eso se llama amor. Entonces, la mezcla entre éxtasis y admiración se llama amor. La mezcla entre admiración y terror se llama sumisión. La mezcla entre terror y asombro se llama susto. La mezcla entre asombro y pena se llama decepción. Entre odio y pena se llama remordimiento. Entre odio y furia se llama desprecio. Entre vigilancia y furia se llama alevosía o agresividad. Y entre vigilancia y éxtasis, optimismo. Aquí es donde empieza esto a ponerse súper bonito porque Plutchik dijo, bueno, entonces, si tú sientes remordimiento por algo o por alguien, es una mezcla de odio y pena, o aversión y tristeza, o tedio y melancolía. Lo interesante en el análisis de la inteligencia emocional es llegar a saber qué es lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. Cuando uno tiene identificado esto, puede más claramente saber por qué lo está sintiendo, en dónde estuvo el problema y tratar de corregirlo, ¿de acuerdo? Muchos de nosotros decimos, pero yo ¿por qué a Santiago o por Santiago siento tanto desprecio? ¿Yo por qué desprecio a ese man de esa manera tan profunda? Pues si tú te devuelves a esto y ves, oiga, es que allá hubo un enfado y además hubo un rechazo. Esa mezcla de ese enfado y ese rechazo o ese aburrimiento pudo generar ese desprecio, ¿de acuerdo? Ahora, ojo con esta también, mucha concentración aquí al final. Existe en la teoría de Plutchik otra cosa muy importante que son las emociones opuestas. ¿Qué es lo opuesto a la tristeza? La que está enfrente, la alegría. ¿Qué es lo opuesto a la melancolía? La que está al otro lado enfrente, la serenidad. ¿Cierto? ¿Qué es la mezcla a la sorpresa? ¿Qué es lo opuesto a la sorpresa? Lo opuesto a la sorpresa es la anticipación. ¿Sí? Entonces, ojo porque aquí también está digamos, la respuesta de por qué muchas veces tratamos de generar una emoción en el otro y encontramos una respuesta contraria. Porque realmente generamos fue una emoción contraria. Bien, quería dejarles esta flor de las emociones de Plutchik, que me parece divina y es una teoría maravillosa para empezar a entender esto.
Ese amor que sentimos por las personas es la mezcla de todo esto y así, cada emoción es una mezcla de un poco de cositas. No es una sola cosa. Esa es una cosa que también tenemos en nuestra mente y es que la reacción frente a una situación o a una persona o a un tema es por una sola cosa, no, es un montón de cositas que están allí detrás. Bien, entonces, la estructura integral de esto, ¿cómo es? ¿Cómo integramos la mente, cierto? ¿Cómo integramos esa mente, que es nuestro programa, nuestro sistema operativo, con el computador, que es nuestro cerebro? Esa integración se da de la siguiente manera. Miren qué interesante estos cuadritos que les voy a mostrar. Voy a empezar con los tres cerebros para hacer un análisis desde el instinto y las tres principales emociones. Ya les dejaré en el material para que cada uno lea con calma en casa los sentimientos asociados, ¿vale? Porque pues si me pongo a leerlos, pues no sé, nos va toda la tarde. Pero miren acá qué interesante. ¿Cuáles son los tres instintos que tenemos nosotros asociados al cerebro reptil? El instinto defensivo, el instinto ofensivo y el instinto nutricio. Nosotros este lo hemos escuchado mucho, el defensivo y el ofensivo, pero el nutricio no es un instinto tan popular. ¿Qué es el instinto nutricio? El de darnos placer. El de simplemente darnos placer, o sea, el deseo. Este instinto, por ejemplo, lo capitalizan mucho las comidas rápidas, muy fácil, ¿no? Cuando usted llega a la caja y le dice a la niña de la caja, si me da tanta plata, le agrando las papas y le doy más queso y le meto tocineta y no sé qué, y le agrando la Coca-Cola. Cuando te están diciendo eso, están toreando simplemente tu instinto nutricio y tú dices, claro, así no tengas hambre, ¿no? Dices, sí, claro, métale más, métale más. La emoción es el miedo en el defensivo, en el ofensivo la ira y en el nutricio el deseo. Y ahí están sus sentimientos asociados. En el cerebro mamífero, vamos para el segundo piso, hay dos emociones básicas, que son la alegría y la tristeza, con un instinto que se llama relacional. Esto quiere decir que los humanos nos relacionamos unos con otros de forma prácticamente instintiva. Es decir, quedarnos completamente solos es para nosotros algo naturalmente no muy fácil. Instinto relacional, nos relacionamos. Y ojo que este también lo tienen los demás mamíferos, ¿no? Los demás mamíferos también tienen este instinto. Pero llegamos a un instinto maravilloso que es el que nos da la corteza cerebral en la parte superior. Ese instinto se llama integracional. ¿Qué es el instinto integracional? El instinto de tomar diferentes partecitas de aquí y de allá para armar algo que no estaba antes. Ese concepto, digamos, lo holístico de la vida es el que nos diferencia sustancialmente de otros seres de la creación, de otros mamíferos. Nosotros somos capaces de, con unas piezas por separado, armar algo completamente nuevo. Un ejemplo muy gráfico es un rompecabezas. Armar un rompecabezas es poner en práctica nuestro instinto integracional. O, por ejemplo, esta que les voy a decir. Me acabo de comer una, era redonda, roja, brillaba y la mordilla estaba dulcecita. ¿Qué era? Pues una manzana. Esa respuesta, que es intuitiva, es parte de nuestro instinto ¿qué? Integracional. Bien, con esto claro, con estos tres instintos importantes, digamos, el instinto defensivo, ofensivo y nutricio, el relacional, el integracional, ahora sí podemos entrar a entender y a comprender el miedo de una manera mucho más clara. Hablemos entonces de las dimensiones y la intensidad del miedo. ¿Cómo funciona esto? Esto se va hasta la época de hace miles de años, cuando nuestros antepasados tenían que salir a cazar y a conseguir alimento en un entorno supremamente agresivo. Nuestros antepasados estuvieron expuestos siempre a estas tres situaciones. Y así funciona el miedo en términos estructurales. Primero, cuando yo tengo que resolver o enfrentarme a una situación que no tiene un impacto muy fuerte en mí y que no tiene una implicación emocional significativa, estoy en una zona que se llama zona de seguridad.
En una zona de seguridad funcionamos perfectamente bien. Rendimos bien, nos comportamos bien, tenemos maravillosas ideas, somos creativos, somos unos seres humanos espectaculares. De hecho, quiero hacer un paréntesis aquí en la clase y les cuento algo. Hoy en día, en las empresas, en las grandes empresas del mundo, están tratando de hablar ya de este concepto de crear en la empresa una zona de seguridad. Miren cómo este coronavirus ha impactado durísimo en esto. Hay mucha gente que se siente insegura en su propia empresa hoy día y no tiene seguridad. Dice, me van a echar, me van a reemplazar por quién sabe quién, o me van a reemplazar por una máquina, o me van a cortar el horario, etcétera, etcétera. Las personas que se sienten seguras en un entorno, el que sea, puede ser un hogar, puede ser una empresa, puede ser una relación, donde sea, se comportan perfecto. Es decir, están tranquilas. Y al estar tranquilas, todas sus emociones fluyen de manera armónica. Ojo con esa zona de seguridad. Entonces, la pregunta que les dejo sobre la mesa en esta clase de hoy es, ¿qué tanta seguridad le estamos dando a nuestra familia, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean? Porque si estamos en una zona que no es segura, empieza algo que se llama el desafío, que es la siguiente zona. ¿Cuándo estás en una zona de desafío? Cuando se activan los mecanismos para poder responder frente a ese desafío. Aquí llega una parte clave de la clase. Ojo con esto, párenme bolas acá, mucha atención. El miedo en ciertas dosis es muy bueno, porque activa esa zona de desafío. Pero cuando se pasa de ciertas dosis, se vuelve en contra de nosotros. Para explicar esto, miremos esta gráfica. Esta grafiquita que ustedes están viendo acá está desde 1908. Esta gráfica nos habla de qué pasa cuando una persona se somete a diferentes situaciones de estrés. En una clase anterior hablamos del estrés y entendimos muy bien el estrés, pero ojo con esto. Existen dos tipos de estrés. Hay un estrés que se llama el eustrés y hay otro estrés que se llama el distrés. El eustrés, ese eu viene del griego, ¿no? Que es bueno. Esa terminación eu en griego es bueno. Ese estrés bueno se da cuando tenemos una dosis, digámoslo, medida de estrés. Esa dosis medida de estrés hace que reaccionemos súper bien. Fluye la adrenalina suficiente para responder bien, para actuar bien, para fijar nuestra atención bien, para ser mucho mejores. En donde se nota mucho esto es en el deporte, por ejemplo. Cuando un deportista está a punto de salir a una carrera y tiene, digamos, un nivel de estrés que lo tiene, o en un partido de fútbol, lo que fuera, un nivel de estrés moderado, se produce ese estrés bueno que hace que reaccione bien, juegue bien, digamos, haga un excelente desempeño deportivo. Esto nos pasa también, por ejemplo, cuando entramos a una prueba o a una evaluación, a un examen, a un estudiante le pasa. Si el estudiante entra con cierto nivel de miedo, un poquito de miedo, un poquito de estrés, piensa mejor, pone su atención mejor y contesta mejor. Pero ojo, porque si se pasa de eso, entramos a la otra categoría de estrés que hace que la curva de desempeño baje dramáticamente. Entonces, cuando estamos sometidos a demasiado estrés, ya cuando es mucho estrés, nosotros en vez de rendir, empezamos a no rendir y a devolvernos en nuestro proceso creativo y en nuestro proceso de rendimiento. Por eso quería explicarles un poquito esa segunda zona de desafío. O sea que el estrés en sí mismo no es malo, pero en grandes dosis sí es muy complicado. Y por el otro lado está la zona disfuncional. Pónganme mucha atención porque aquí yo creo que vamos a entender muchas de las cosas que nos pasan a diario y nos pasan en el día a día y es cuando quedamos como confundidos y decimos, Dios mío, ¿cómo manejamos esto? Porque esto de pronto me puede porque es muy complicado. Miremoslo. Es la zona disfuncional. Cuando entramos en una zona disfuncional es cuando realmente nos enredamos y nos confundimos. ¿Qué es una zona disfuncional? Voy a explicarlo aquí con otro ejemplo. El mejor ejemplo que les puedo poner es una montaña rusa. A ver, en una montaña rusa,
Es un desafío subirse a una montaña rusa, ya una muy buena montaña rusa, eso es intimidante, o sea, eso no es tan chistoso, ¿no? Ni tan divertido, o sea, tiene su componente de miedo, tiene su componente de dudas, tiene su componente de certezas y también su componente de entusiasmo. Eso se llama etapa disfuncional, la zona disfuncional, es porque hay de todo, es una mezcla de todo junto. Cuando nos vamos a subir a una montaña rusa, ¿sentimos miedo? Sí. Tenemos certezas de que no nos vamos a morir, o sea, no nos vamos a matar en la montaña rusa. Y nos entusiasma subirnos, pero tenemos dudas. ¿Será que yo me enfermo? ¿O será que me da un infarto en plena montaña y entonces sí me muero? Y los demás no les pasa nada, pero a mí sí. Esa es realmente la condición tan difícil de esta zona que se llama disfuncional. Entonces, en la vida real, en la práctica, la zona disfuncional es gravísima porque el miedo no está solo. También hay certezas, también hay algo de entusiasmo y hay algo de dudas. Miremos esta situación del COVID-19, lo que estamos viviendo todos en casa. Eso es esto, es una montaña rusa. ¿Tenemos miedo? Claro. ¿Tenemos dudas? Sí. ¿Tenemos algunas certezas? Algunas, ya no tantas. Y el que empieza a fallar también es nuestro entusiasmo porque a veces amanecemos muy bien y a veces no tan bien. Hay días que estamos súper proyectados y hay días que nos sentimos ya devastados o muy débiles. Entonces, este es un desafío que nos ha colocado en una zona disfuncional, porque hay una mezcla de cosas, no es solamente miedo, es el miedo con otras cosas, que fíjense que no son negativas. El entusiasmo es muy positivo, las certezas son muy positivas, pero las dudas y ese miedo, por poner algunos ejemplos, no lo son. Teniendo claro esto, esta estructura de en qué zona estamos, yo les quiero hacer una invitación también esta tarde. Cuando empecemos a reflexionar sobre nuestros miedos, pensemos esos miedos y nosotros mismos en qué zona estamos. ¿Estamos en una zona de seguridad? ¿Estamos en una zona de desafío o en una zona disfuncional? Es que miren, esto es tan grave, este aislamiento y esto que está pasando es tan grave, que nos devolvió hasta nuestra zona de seguridad. Me explico. Nos gustan las paredes, nos gustan las 4 paredes porque entre 4 paredes de nuestro hogar nos sentimos a salvo. Pero ahora no podemos salir de esas 4 paredes. Es decir, esas paredes se nos regresaron, ¿ven? Entonces nos volvieron, fue una amenaza en vez de una ayuda. Hasta ese nivel llega, digamos, la distorsión de esa zona disfuncional. Es decir, todo lo que era, digamos, una expresión de seguridad se está volviendo inseguridad o se volvió inseguridad. Darle un abrazo a alguien o darle un beso a alguien que era algo en donde si es una persona cercana y una persona que quieres y te quiere, es una expresión de total seguridad, ahora es inseguridad. Ahora lo mejor es estar lejos de todo el mundo. Entonces, esto es difícil de entender y difícil de asimilar para cualquier ser humano, de cualquier edad y de cualquier cultura. Bueno, con esto claro, vamos entonces a la pregunta del millón. ¿Cómo empezar, Santiago, a controlar o bloquear el miedo? ¿Cómo bloquear el miedo? El miedo se bloquea de la siguiente manera, básicamente. Lo primero que tengo que hacer es ir al origen y después ir al detonador del miedo. El origen es la representación interna, propia, definición mía, que yo creo en mi mente de la amenaza. Ojo con eso. Las amenazas que todos nosotros vemos son de nosotros, están creadas por nuestra mente, por nuestra imaginación, o sea, es nuestro software, es nuestro programa. Como yo veo esa amenaza en mi programa mental, o sea, en mi mente, eso activa el detonador apenas vea yo un síntoma en el exterior e inmediatamente se activa el mecanismo de defensa y de protección. Repito otra vez, yo considero que esto que está en mi cabeza es una amenaza y apenas lo veo en televisión, en la calle, con otra persona, etcétera, con una conducta de alguien, inmediatamente se activa el detonador y empiezo a entrar en piloto automático en modo de defensa. Entonces, ¿cuál es la única manera para empezar a controlar el miedo? Primero que todo es cambiar ¿qué? Cambiar realmente ¿qué? Mi programa. O sea, yo tengo que cambiar mi origen, mi representación interna debe cambiar. Oiga, ¿esto sí es una amenaza o no es una amenaza?
¿esto realmente me está poniendo contra la pared o no? Si yo cambio mi representación interna, obviamente anulo el detonador y no voy a tener miedo, ¿de acuerdo? Es la única manera. Entonces, conclusión, la única manera de controlar el miedo es modificando mi propio programa mental de amenazas hacia mí, y a partir de eso es que puedo cambiar y no dejarme llevar por un detonador. La clave está en la conciencia. Todos los autores, todos, no he leído uno solo ni he visto uno solo que no coincida en que si tú no tienes conciencia para modificar tu origen, es decir, tu programa, no vas a poder eliminar tu miedo. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a ver este segundo video, que es un poquito más cortito que el primero, de nuestro invitado, para reforzar esto que hemos hablado. Muchas veces en mi vida diaria, el miedo me impide hacer cosas pequeñas y cosas más grandes. Miedo al fracaso, miedo de, tal vez por rechazo a veces. ¿Cómo superar este miedo? No puedes superar algo que no existe. Ahora mismo, ¿tienes miedo? Ahora mismo. ¿Que yo pueda decir algo dañino? ¿Ese es el miedo? ¿Cada momento de tu vida tienes miedo? No. Entonces, cuando no tienes miedo, solo quédate así. Porque para crear miedo, tienes que usar imaginación excesiva. Para no tener miedo, no tienes que hacer nada. El miedo está sucediendo. Debido a la imaginación excesiva, cosas que no han sucedido, las estás creando. Lo que pueda pasar en tu mente sucede en miles de formatos diferentes. Y lo más probable es que nunca suceda. Las cosas que has temido, toma 100 cosas que has temido. Probablemente 99 de ellas nunca sucedieron, ¿no es así? Sí. Entonces tu miedo siempre se trata de aquello que no existe. No puedes pelear o no puedes superar aquello que no existe. Podemos superar algo que existe. No puedes superar aquello que no existe. Solo tenemos que renunciar a ese esfuerzo. Disfruta el miedo. Al fin y al cabo es tu creación. ¿Te gustan las películas de terror? Sí. O sea, estás diciendo que no, pero las estás produciendo. Solo que no están ganando dinero, eso es todo. El miedo significa que estás produciendo películas de terror en tu mente. Nadie más está dispuesto a ver. Eso es malo para el productor. Pero las estás produciendo. Entonces, produce otra cosa. Produce una comedia, una historia de amor, suspenso, acción. Inténtalo y ve, hoy. Solo siéntate. Produce una historia de amor, una historia de suspenso, una comedia. 5 películas de 5 minutos haz. En tu mente, de verdad. Comienza a usar tu mente de forma diferente. Solo ha entrado en un patrón. Solo ha entrado en un patrón de solamente crear películas de terror todo el tiempo. Has visto suficientes películas de terror, son aburridas. Crea algo más. No es que si produces estas películas, esas cosas sucederán en tu vida. Aún así, pueda que no sucedan, al menos disfrutas la película. En realidad puede que no suceda, ¿y qué? Al menos disfrutas lo que está pasando en tu mente, si no puedes disfrutar de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no es así? Tanto privilegio todo ser humano se merece, ¿no es así? Incluso si el mundo no es amable con él, al menos su propia mente debería ser amable con él, debe producir algunas películas buenas. Bien, bueno, yo creo que es muy claro. Y vamos a nuestra última parte de la clase, que ya me he extendido un poco más.
Qué pena, pero es un tema maravilloso y es un tema que condensarlo en tan poquito tiempo es un poco difícil, pero ahí vamos a terminar ya. Bueno, Mario Alonso, este médico, digamos, divulgador y escritor, que se los dejo muy recomendado, ahí está su libro, que es tal vez uno de sus mejores libros, que se llama Ahora Yo, que se los recomiendo para que lo compren y lo lean, es un libro maravilloso. Él también nos hace una reflexión sobre los siguientes temas. Él dice, mire, realmente la manera correcta, digámoslo así, de poder pelear con este miedo es básicamente cambiar nuestra mentalidad. Si cambiamos nuestra mentalidad, cambiamos lo que hablábamos ahora, nuestro canal de observación y nuestro origen para que el detonador no funcione. Entonces, lo primero es poner el foco correctamente en nuestra vida. Donde nosotros ponemos el foco, allá vamos como seres humanos. Esa es mi última enseñanza de esta tarde. Revisemos nuestro foco, es decir, hacia dónde estamos pensando, en qué estamos pensando y cómo estamos pensando para, coincidencialmente con lo que nos decía nuestro amigo de la India, empezar a pensar y a producir películas mucho más productivas dentro de nuestra propia mente. Es decir, tener un programa mucho más sano dentro de nuestro cerebro que nos ayude a trabajar esto. Básicamente, este otro pensador, este médico, nos da 3 consejos. Es inspiración, convicción y entrenamiento. Ahí estaría su método. Es decir, primero inspírate. El miedo es cuando ustedes estén pensando en esta crisis, por ejemplo, en algo que quieran hacer o van a hacer y les dé algo de miedo, eso es un medidor de la grandeza del desafío y del reto. O sea, no asustarse con ese miedo inicial. Y tener la convicción y la ecuanimidad del valor de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un valor enorme y tenemos una potencia enorme como seres humanos para salir de esta crisis. Es decir, no se subestimen ni nos subestimemos tanto, porque sí somos fuertes y somos mucho más potentes que una realidad que difícilmente es tan agresiva como creemos que es decir, en la vida práctica. Nosotros generamos una película de terror que es mucho más dramática que lo que termina siendo la realidad casi siempre. Entonces, tener esa convicción y finalmente un gran entrenamiento, es decir, ir y verificar que lo que estamos pensando lo podemos poner en práctica. Esos son los 3 campos de la visualización que nos da nuestro médico neurólogo para poder salir de esta situación. Esto de la ecuanimidad, yo creo que la naturaleza tiene finalmente un ejemplo muy grande y es que una montaña no cambia porque sea invierno, verano, otoño o primavera. La montaña sigue siendo igual, la montaña es la misma. Nosotros no podemos cambiar por el coronavirus y derrumbarnos por el coronavirus ni por nada. Un ser humano ecuánime es una persona que de verdad se mantiene en todas las situaciones y en todas las adversidades y en todos los entornos. Ahí es donde tenemos que trabajar en nosotros. No dejemos que nos desbaratemos ni nos caigamos a pedacitos con esta situación. Vamos a reconstruirnos y a ser los que hemos sido siempre, los que hemos sido exitosos, amados, maravillosos, como todos los que me están viendo. Todos hemos sido personas excelentes y maravillosas hasta hoy y lo vamos a seguir siendo. De hecho, una montaña nos da esa lección de ecuanimidad. La montaña no cambia porque sea invierno, ni se achica, ni se cae. No, la montaña es la misma en verano, la misma en invierno, o en primavera, o en otoño. Así tenemos que ser nosotros como humanos. O sea que esa palabrita ecuanimidad no la dejemos. Y finalizo con esto que nuestro doctor llama el camino del héroe, que me pareció maravilloso compartirlo con ustedes, que son estas 4, digamos, enfoques del primer paso que damos a lo desconocido, que es la humildad, el valor, la curiosidad y la contribución, porque muchos de ustedes en su casa se estarán preguntando, bueno, Santi, pero ¿cómo arma uno esto y cómo se reinventa para darle la cara al viento en esta situación tan difícil? Con humildad para acercarnos con la mirada limpia de modelos mentales anteriores y totalmente abiertos a una nueva experiencia. Esa es la humildad, de abrirnos a una nueva experiencia.
y entender que tenemos que aprender. Por el otro lado, el valor de defender lo que tenemos que defender y dar la pelea en el buen sentido de la palabra para que no nos paralice ese miedo. Piensen ustedes, esto es algo que también le he dicho a muchos y lo he estudiado con mucha gente de Europa en estas 6 semanas que hemos estudiado con unos socios estratégicos desde Europa, con consultores, colegas, y las compañías en este momento y las personas tenemos que decir a qué sí estamos dispuestos a renunciar y a qué no estamos dispuestos a renunciar con esta crisis. Entonces, ¿qué parte de ti es inmodificable y no vas a dejar que se dañe? No vas a dejar que se venza. Otras las podremos modificar y las echaremos al olvido porque ya no nos sirven. Pero ¿qué no? La curiosidad, que es esa sed por crecer y avanzar, y la contribución, que es maravillosa, que es recorrer un camino para ayudar a otras personas. Ese es el camino del héroe, como lo llama nuestro invitado esta tarde. Entonces, pues aquí termina mi clase. Y básicamente lo que les quería decir ya antes de despedirlos, porque sé que me pasé un poquito del tiempo, es que de verdad tenemos toda la herramienta y toda la carga genética para salir de esta situación y superar el miedo. Somos una especie que ha sobrevivido cosas mucho peores que esta pandemia. Somos una especie que, digamos, ha sobrevivido catástrofes naturales incluso mucho más fuertes, y esta la vamos a sobrepasar. Quiero dejarlos para cerrar con una última cosita, que es el último video pequeño de nuestro doctor. Y antes de ver este video de él, quiero que retomen sus 5 miedos que escribieron hace un rato. Y a cada uno de esos miedos le den un tratamiento como el que hablamos acá en clase. Es decir, replantear ese modelo mental de verdad para cambiar nuestro foco y que ese detonador de esos miedos ni siquiera nos toque, ni siquiera nos toque. Es decir, mi invitación es esta. Me regreso aquí un segundo, acá, aquí. Es aquí donde tenemos que hacer. ¿Cómo va a cambiar mi representación interna de ese miedo para que anule el detonador de esos 5 miedos que escribimos en esa hojita? Esa es la tarea que yo les quiero dejar de todo corazón para que cada uno se siente en su casa con otro cafecito, tranquilo, y se siente y diga, bueno, ¿cómo voy a cambiar mi representación interna? Porque si mi programa cambia, mi cerebro cambia y mi respuesta cambia. Entonces, terminemos con este video que es maravilloso y nos veremos el próximo miércoles. Les quiero decir que los que quieran las memorias de este material, pues me escriben un correo por el chat, me mandan su correíto y sus datos, y yo con mucho gusto les mandamos desde Forming el material y pues obviamente las videografías. Muchísimas gracias de todo corazón por estar con nosotros esta tarde. Fue un café maravilloso. Creo que hay muchas cosas que tenemos que reflexionar y pensar al respecto. Y los dejo con nuestro doctor, que nos va a dar una última cosita. Son 3 minuticos de una conferencia que la voy a subir completa. La conferencia dura media hora, pero estos últimos 3 minutos los edité y se los preparé por una sencilla razón final. Y ábranme su corazón y su mente a lo que les voy a decir. Solos no vamos a poder con esto. Es decir, si hay algo que esta pandemia ha logrado generar, es una conciencia de una palabrita que se llama interdependencia. Nosotros solos no podemos lograr nada. Necesitamos de otros para salir de esta situación. Y eso es lo que tenemos que empezar a pensar, que no estamos solos y entre todos tenemos que ayudarnos y darnos la mano de verdad, porque si no, ahí sí va a ser muy complicado. Miremos este maravilloso cierre de esta conferencia, que se las voy a subir a la página de Facebook y a nuestro canal de YouTube. Y después entonces cerramos nuestra clase. Miremos esta última intervención. Hemos de ser muy cautos con el tema del apoyo. Todo aprendizaje implica entrar en tierra nueva, en tierra desconocida. Cuando una persona, al entrar en ese mundo de aventura, de curiosidad y de fascinación, se siente apoyada por otro ser humano, se siente confiada y a pesar de la dificultad sigue dando pasos. Pero cuando a tu lado no tienes a alguien que te apoya, sino a alguien que te critica, empiezan a cambiar las cosas.
En la Universidad de Stanford, en San Francisco, una de las mejores del mundo, se hizo un estudio interesantísimo. Se convocó a chicos con buen nivel de matemáticas a un experimento por parte de la Facultad de Psicología. Los chicos se quedaron sorprendidos, porque lo primero que se les pidió que hiciera fue que metieran sus brazos en recipientes llenos de agua helada y tomaban el tiempo para ver lo que aguantaban. No entendían por qué. Les llevaron a dos salas diferentes y les pusieron problemas de matemáticas. Lo que no sabían los estudiantes es que los colaboradores del doctor Bandura, el que llevó este experimento, tenían una misión diferente en las dos salas. En una de las salas tenían que animar a la gente, en otra de las salas tenían que desanimarles. Por ejemplo, si mi misión es desanimar a una persona, me acerco a la sala y digo, estás perdidillo, ¿verdad? Pues sí, no me extraña con esa cara. Si estoy en la otra sala, me acerco y digo, ¿qué tal vas? Mal. Pero hombre, si aquí venís los mejores, ¿acaso en tu vida no han aparecido desafíos y los has resuelto? Pues sí, la verdad es que sí. Ánimo, sigue. Cuando vieron los dos, recogieron los dos ejercicios, los habían hecho mucho mejor los que se sintieron animados. Esto es normal. Lo que fue sorprendente es que cuando volvieron a meter los brazos en recipientes de agua helada, los que se habían sentido animados aguantaron mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque les dolía menos. ¿Por qué les dolía menos? Les dolía menos porque cuando tú te sientes animado y te sientes apoyado, tu cuerpo segrega un neuropéptido, una hormona, que tiene la capacidad de bloquear en la amígdala, amígdalas cerebrales, el núcleo del miedo que te paraliza. Fijaros la importancia del apoyo en el aprendizaje. Entonces, son unas breves palabras para acabar. Número 1. Creer que sois profundamente inteligentes. No importan las experiencias que hayáis tenido o lo que hayan dicho otras personas. Y luchar por desplegar ese potencial. Como dijo John Ward, lo más importante no es lo que está atrás en el pasado, tampoco es lo que está en el futuro, lo que está por venir. Lo más importante es lo que está dentro de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo de todo corazón, pues les mando desde acá. Les mandaremos las memorias y nos vemos el próximo miércoles con otro tema interesante. Mándenme sus comentarios si quieren otros temas nuevos y si necesitan el material y lo quieren, pues con mucho gusto me escriben, nos escriben y les mandamos el material con la bibliografía. Muchas gracias, que descansen y que tengan una feliz noche. Un abrazo para todos.